Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. El descubrimiento de un nuevo mundo está en el exterior o en el interior de nosotros mismos. La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad. Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año. Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día. Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto. Selección del Festival de Cannes. Premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga. Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos. Sensacional estreno, jueves 14 de agosto, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, aquí por supuesto en Radio Cultura, y usted la puede sintonizar en todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Son apenas pasadas las 22 horas de este domingo, que ya tiene un poco más de frío, pero que ha sido realmente y absolutamente primaveral en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Todo el mundo salió a pasear, se fueron todos a la plaza a tomar mate, a hacer picnics, a pasear al aire libre. Bueno, habían sido realmente días que eran muy de invierno, pero por suerte ya la primavera se deja ver de a poquito en la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy contentos de darle entonces la bienvenida en esta noche de domingo, que ya es fresca, pero que ha sido muy agradable. Estamos con Charlie Vázquez en Operación Técnica, un gusto saludarlo nuevamente, Charlie, y también recomendar su programa dedicado al mundo del rock los sábados a la noche aquí en esta casa, y también darle el marco para una semana singular en la cual también vamos a aprovechar para hablar un poco de lo que significa el cine y el diálogo con otras artes, también de lo que significa la memoria del cine y también su identidad, y por qué no también cómo ese correlato que en otro tiempo fue prácticamente fundacional para lo que fue la cinematografía nacional en relación particularmente también con el mundo de la ilustración y el dibujo animado, luego se fue perdiendo o diluyendo en el devenir del tiempo. Muy poca gente sabe que la Argentina fue pionera en el tratamiento del dibujo animado y que brindó realmente elementos de excepción. Pero todo eso vamos a hablar con nuestros invitados que están aquí para acompañarnos esta noche. Porque hoy vamos a tener un programa que desde el cine va a mirar al mundo de la ilustración y lo va a hacer a partir de uno de sus personajes más reconocidos, más prestigiosos, no sé si reconocibles para el gran público. No sé si es un nombre que realmente cuando uno lo nombra automáticamente la gente se acuerda. Quizás Dante Quinterno, quizás Ramón Columba, pero no sé si en el devenir del tiempo el nombre del personaje que nos convoca tiene esa misma marca identitaria, pero sí realmente una trayectoria de película y que es absolutamente fascinante para recomendar aquí a partir de una exposición que se está desarrollando en la Casa Nacional del Bicentenario, aquí muy cerca de la radio, en Riobamba, pasando metros Marcelo T. de Alvear. Usted la puede encontrar y realmente encontrar con una exposición que me pareció absolutamente fascinante y de carácter internacional. Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida en esta noche a los curadores de esta muestra, que son Cristina Santa Cruz y Jorman Gutiérrez. Ellos han curado una muestra dedicada a Alejandro Sirio, es el personaje que nos ocupa, Alejandro Sirio y la Edad de Oro
del arte gráfico argentino. Realmente una exposición absolutamente interesante por un lado, y también muy bien concebida, muy bien curada, muy bien desarrollada, muy bien expuesta. En lo personal me hizo acordar algunas exposiciones que tuve oportunidad de ver en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, porque recuerdo esa calidad en la cual se desarrollaba el componente historiográfico en el devenir de el perfil de un personaje. En este caso el personaje es Alejandro Sirio, que nos da también pie para hablar de lo que significó ese primer cine y ese primer cine animado y esos primeros escarceos que tuvo la cinematografía nacional con el campo de la animación. Pero, ante todo, le damos la bienvenida a ellos. ¿Qué tal, Cristina? Muy bienvenida seas esta noche y muchas gracias por venir. Un placer, Pablo. Y lo mismo, Jorman. Bienvenido, Jorman. Gracias, Pablo. Un placer estar aquí. Tu acento me hace preguntarte inevitablemente de dónde vienes. De Colombia, Pablo. Ah, muy bien. Bueno, y entonces feliz día también. Muchas gracias. El 7 de agosto fue el Día Nacional de Colombia. Estuvimos saludando al nuevo embajador de Colombia. Realmente fue una ocasión fantástica. Nosotros tenemos mucha difusión siempre de la cultura colombiana en esta radio. Ha venido uno de los introductores de la técnica de Pasto a presentar, que vino a la Argentina, y hicimos una entrevista con él, y bueno, diversos materiales, diversas películas también. Saludamos al embajador José Roberto Acosta Ramos, que fue su primer día nacional en la residencia del embajador, y tuvimos la oportunidad de saludarlo a él y a toda la gente que integra la misión diplomática de la Embajada de Colombia, también a nuestra querida amiga Inés Herrera, que ha estado también en este programa. Seguramente, si usted es habitué de Cultura en Imagen, la recuerda. Y por supuesto también a Magdalena Durana Cornejo, que también integra el staff de la Embajada de Colombia. Y ellos los aprovechamos a saludarlos en representación de nuestro amigo Jorman. Así que muy bienvenido también. Muchas gracias, Pablo. ¿Hace cuánto que vives en Argentina? Hace 11 años vivo en Argentina. Ah, muchísimo. Muchísimo, sí. Bueno, pero no perdiste el acento, eso es bueno. O más o menos. Podría decir. ¿Podrías decir? Allá me dicen que sí, acá me dicen que no, pero... Ah, bien, bien. Ese es, ¿Y el gusto de la cocina, las arepas y todo eso? Me gusta, sí, me gusta mucho la gastronomía. ¿Lo mantuviste o...? Lo mantengo, pero sabes que la argentinidad es... Como sí. Te contamina de la manera feliz. Entonces eso es lo que ocupa mi vida ahora. Qué bueno. ¿Cocina bien? Súper bien. Súper bien. Ella cocina mejor. Los dos. Bueno, el próximo programa entonces, Charlie, hacemos una degustación de comida típica colombiana y comida argentina, también aprovechando el marco conceptual que nos reúne. Exacto. Pero quiero ir al mundo de lo que significa la muestra, que realmente me encantó. Tuve la oportunidad de verla en su inauguración, en un vernissage muy lindo que hicieron en la Casa del Bicentenario, y realmente me convocó muchísimo como personaje, por un lado, y quiero que nos cuenten a todos quién fue Alejandro Sirio. Bueno, Alejandro Sirio es un personaje que nace 2 siglos atrás, en realidad, para fines del 1800, y nace en Oviedo, en España, la parte asturiana de España, y llega a la Argentina para el centenario de Mayo, ¿no? Alrededor de 1910. Él llega para 1910 con todos estos festejos y todo esto que estaba sucediendo en una Argentina que era muy bulliciosa artísticamente y con un nivel internacional altísimo, ¿no? Una de las cosas que más nos gusta de esta muestra justamente es eso, más allá de que está hecha por personas por aquí que vienen de orígenes distintos. En la muestra también están representados muchos artistas que colaboraban en la misma época que Alejandro Sirio. Y estos artistas también venían de todos lados. Pues tenemos de Italia, de República Checa, de Perú, de Bolivia, de Chile. Entonces es muy interesante porque habla un poquito de esto, de la migración, y de cómo esta migración puede nutrir tanto la cultura internacional, porque como vos bien dijiste, eso... que es una muestra casi de categoría internacional, lo hemos escuchado y eso es algo que nos llamó mucho la atención. Alejandro Sirio era un ilustrador extraordinario. Nosotros somos muy, muy fanáticos de su obra, y ese es el motivo, el que da el puntapié a decir por qué este personaje y no otro, ¿no? Sí, la importancia de... ¿Por qué merece ser mostrado hoy alguien que realmente hizo parte de pionera del momento en el que Argentina era un foco a nivel editorial y cultural?
en la industria de lo que es revistas, diarios, ¿no? Y él estaba a la cabeza en una manera de ilustrar y de compartir de sus dibujos de una manera casi educativa también. Ujú. Sí, y pensemos esto, es los años de oro, más o menos esta edad de oro que decimos entre 1910 y 1939, si queremos decirlo, las primeras décadas y el periodo entre guerras en Europa, es una edad que es realmente maravillosa, porque arrastra todo ese siglo XIX sumamente rico y sumamente diverso, y hace este clash, se transforma hacia las vanguardias. Entonces me parece que es una época fantástica donde la imagen era todo. Pensemos que la radio recién para el 20 empieza a aparecer. El sonido no era algo que se podía propagar ni se podía compartir tan popularmente como la imagen y la palabra, ¿no? Como la palabra escrita. Entonces eso es lo que lo hace también muy interesante verlo desde la perspectiva del hoy. Porque esa fuerza que tenía la imagen, eran artistas, especialmente Alejandro Sirio y todos los demás, eran artistas de una calidad altísima, internacional, pero el medio de comunicación era el papel y el papel de diario. Esto con lo que envolvemos la lechuga, los huevos, o que limpiamos los vidrios, era la cosa más efímera, pero sin embargo era la más alta literatura y la más alta ilustración que estaba en ese papel de diario, a la altura de todos, ¿no? Claro. Porque estaba en la casa de todos, estaba después en la peluquería, estaba en el metro, estaba, bueno, estaba en los estudios de los médicos, cuando uno va al médico y tiene que esperar, bueno, ahí estaban esas revistas del hogar, Plus Ultras, Caras y Caretas, y este suplemento que también mostramos en la exposición de La Nación, ¿no? En los años entre 1926 y 1930, ya hace 100 años, que pudimos recuperar con mucha investigación varios de esos ejemplares, y bueno, y empezar a hacer el chequeo con las imágenes que tenemos, ¿no? Porque muchas de estas imágenes, todas las imágenes que tenemos son de colecciones particulares. Cuando decimos colecciones particulares no estamos diciendo grandes coleccionistas, sino de personas como cualquiera de nosotros que ve una imagen, la adora y la atesora. Algunos por ahí tienen una o dos imágenes, otros por ahí pudieron prestarnos más imágenes. O sea, la muestra está construida básicamente con fondos que no son patrimoniales de la Argentina, son todos fondos privados. Todos fondos particulares. El acervo que se exhibe. Sí. Exactamente. Sí, eso fue un trabajo muy grande, pero bueno, nosotros ya desde hace años somos gente mucho de libros, muchas antigüedades, entonces ya sabemos quién podía tener cada pieza. Fue maravilloso que todos muy generosamente colaboraran. Por ejemplo, hay piezas de Hugo Maradei. Hugo Maradei es quien dirige el Museo del Dibujo y de la Ilustración, que es un museo que está virtual porque no tiene sede, pero él tiene una gran colección la dona a este museo. Parte de esas piezas están ahí, de varios libreros amigos también, los libreros anticuarios. Digamos, fue una colección que se sumó entre muchos. Lorenzo Amengual es uno de los biógrafos, la biografía más exquisita. La biografía más exquisita es la de Lolo, bueno, también. Histórico periodista, sí, aparte, ¿no? Sí. Pero todos fanáticos, ¿no? Lo que nos unió fue eso, y fue hermoso que automáticamente nos dijeran que sí. Cuando decíamos, vos tenés esta pieza de Alejandro Sirio, bueno, y ahí fueron prestando, y bueno, es un trabajo de poner en valor, ¿no? ¿Y tuvieron algún tipo de...? Porque hay una lectura en la cual convive el proceso de creación artística, donde también está presente las diferentes etapas de lo que significa la evolución del campo de la ilustración también, ese diálogo con otros artistas, y también el costado sociopolítico, que en ese momento, para lo que era el mundo de la ilustración, era muy, muy fuerte. Y eso se ve mucho en una de las salas donde está todo el retrato de la época de Irigoyen, el gobierno de Irigoyen, el peludo, todos los chistes políticos, todas las referencias históricas al mundo del campo y la sociedad rural. También, que digamos, es increíble de ver, porque en el fondo es como un arco voltaico que en algún sentido sigue estando en debate hoy,
más o menos parecido en algunas Los cosas. temas son los mismos. Parece que los temas son los mismos. Sí, Han pasado sí. más de 100 años y todo giran de alrededor más o menos de lo mismo. Sí, es como las tragedias de Shakespeare, ¿no? Que nunca pasan de moda. El año pasado organizamos y curamos una exposición de Hermenegildo Sabat, el ilustrador. Claro. Y en los dibujos veíamos los mismos, ¿no? Lo que por ahí él ilustraba hacía 40 o 50 años eran las mismas temáticas que en ese momento de principios del 1900 de Caras y Caretas, o ahora también seguimos hablando de lo mismo. Qué bien. Entonces no pierden validez. Sí, no pierden vigencia. Totalmente. ¿Y tuvieron algún tipo de o condicionamiento o temático o algún tipo de restricción conceptual a la hora? Porque hay mucho debate ahora con las instituciones públicas, con las instituciones culturales a nivel nacional, ¿no? De que hay mucho debate. Realmente es un momento en el cual hay mucho conflicto y realmente una situación en el campo de la cultura de mucha agitación, mucho debate, mucha polémica. Sí, también, ¿no? nosotros no, realmente no. Fue una generosidad total que nos abrieron las puertas y hagan, ¿no? Confiaron, quizás es porque saben cómo trabajamos también, pero no, en ningún momento ni nos preguntaron qué era lo que íbamos a mostrar, ¿no? Considerando esto, que nos vamos a basar en diarios y revistas, que generalmente los ilustradores también por eso están un poquito relegados, porque son muy críticos o son ácidos, Claro. pero no, en ningún momento. La verdad fue... Es un honor realmente poder mostrar estas cosas en museos nacionales. Esto creo que es algo muy... que no solía suceder antes, quizás, ¿no? Poder mostrar un artista de la base de una investigación particular que no viene de ganar ningún premio ni que está a la moda en el momento, que eso es lo que más nos parece interesante, si no terminamos siempre mostrando lo mismo. Pero desde ese lado fue el equipo de la casa ayudó muchísimo, el director Rodolfo Rau también estuvieron todo el tiempo al lado nuestro. Nosotros somos muy puntillosos y nos instalábamos muchas horas. Pues bueno, son 200 piezas, ¿no? Wow, un poquito más de 200 piezas. Wow. Que realmente es un acervo fantástico, son todos Increíble. originales. El 80 o 90% nunca se había mostrado al público. Quizás sí en su momento cuando salió impreso, pero nunca más se volvió a ver. Claro. Aparte hay muchos motivos originales que son la misma Todo ilustración original, sí, claro, es todo claro, original. claro. Los libros también, Los libros, sí. solo una parte de lo que ilustraba Sirio. Sirio no paraba. Era realmente una bestia. Nosotros tratamos de armar 4 núcleos temáticos para organizar un poquito esto que vos veías. Bueno, en uno de los núcleos por ahí está más la parte política o política y sociedad Humorística. y dirigencia, que es la más relacionada con el humor en realidad, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, tiene para qué. Claro, tal cual. Y hay una muy muy significativa también con relación al Vizconde de Lascanotegui. Sí, Yo sí. quería saber cómo fue que ¿Cómo- llegaron cómo- también a ese punto. ¿Cómo llegamos al Palermo Vizconde? Montparnasse. Sí, Bueno, yo tuve la ocasión de conocer hace muchos años a una artista plástica llamada Dolores del Olmo Iribarne, que lo había conocido mucho a Lascanotegui. Lascanotegui. Me contó muchísimas anécdotas. Era un gran personaje, Sí. hay una deuda pendiente. Un personaje de Buenos Aires, Sí. era, que de Vizconde no tenía demasiado, pero No. que tenía mucho impostado abolengo para lograr generar ambientes y era como un personaje del mundo social, digamos. Sí, bueno. Lo que hoy sería una celebrity. Era una celebrity, es un personaje extraordinario. Justamente nosotros quisimos darle la relevancia. No es casualidad, era el mejor amigo de mi bisabuelo. Ajá. Mi bisabuelo era poeta, también era Andrés Chabrillón. Y el Vizconde también vienen de la zona de Entre Ríos y ellos pasaron la juventud, inclusive viajan juntos con Fernán Félix y Amador en 1908 a París. Se van ahí los 3 mosqueteros, hacen esa especie de gran tour, recorren Roma, están prácticamente 2 años allá en París y por eso lo traemos primero porque él tenía una gran relación con Alejandro Sirio. Convengamos que el libro que Sirio ilustra y Lascanotegui pone la letra hace un quiebre también en la manera de ilustrar de Sirio y después por eso él saca Muchachos de San Telmo, ¿no? No, perdón, Muchachos de San Telmo y después saca de Palermo a Montparnasse. Eran de ese mismo núcleo, digamos, gracias a eso conoce Sirio a Lascanotegui. Y Lascanotegui era una persona que era, cuando uno lee sus libros, dice, uy, este era pesado, digamos, ¿no? Y era una persona que no tomaba alcohol, por ejemplo, ¿no? Era una persona, era un personaje muy alto. Hay algunas anécdotas muy lindas de él porque él cuando llega
Él cuando llega a Europa, eran adolescentes prácticamente, 18, 19 años, llegan con lo opuesto, y hay una anécdota de por qué sale el término de vizconde. Él se llamaba Emilio, pero están en Egipto, estaban en ese momento, y quiere impresionar, aparece una condesa en el lobby de un hotel. Entonces querían impresionarle y dicen, bueno, pongamos en el libro vizconde de Lazcanotegui y olvidémonos el libro ahí. Y así es como aparece la mote esta de vizconde, que después queda, pero sí, eran personajes que están en 1908 en La Penachil, ahí arriba en la Butte Montmartre, junto a Picasso, a Apollinaire. Sus trajes a Fujita. Exacto, él, Fujita, cuando no era Fujita todavía, era un personaje muy pequeñito, y cuando tenía que ir a una inauguración o algo así, Lazcanotegui le prestaba sus trajes. Pero Lazcanotegui era una persona de más de 1,90 m y Fujita era pequeño, entonces por eso uno puede ver ilustraciones de Fujita con trajes muy grandes que eran prestados de Lazcanotegui. Bueno. Era esa bohemia latina, argentina, que estaba en París, que después va para Mallorca, para Formentor, con todo el círculo de Anglada Camarasa, va Rodolfo Franco, ahí también el escenógrafo, que después seguro vamos a ir al tema de Franco. También Rodolfo Franco estuvo con ellos en este gran tour que hicieron por Europa. Y después pasan a Montparnasse. Ya Montmartre se había vuelto caro, todos querían ir a ver a estos artistas que estaban en boga, entonces ellos se mudan a un barrio más barato que es Montparnasse, que bueno, después termina saliendo otra vez un barrio de moda, ¿no? Y nos quedamos en Francia porque precisamente por esos años el mundo del cine luchaba por ser arte, por ser reconocido, y precisamente en Francia el film d'art francés busca darle esa jerarquía de la mano de Sarah Bernard y de la mano del asesinato del Duque de Guise de 1908, que contó con la primera partitura compuesta especialmente para cine, que fue obra de Camille Saint-Saëns, y que de esa manera Francia trató de sacar al cine del mundo de la feria, del mundo del vodevil, del mundo de los tiros también, porque los americanos estaban haciendo las películas, ya estaban en el oeste, todos a los tiros. Y entonces le dan un color distinto. Y ese color distinto finalmente va a ser la marca identitaria de una gran parte del cine del mundo. Pero de la mano de Charly Vázquez en operación técnica en esta noche de domingo, vamos a compartir entonces un momento musical de la mano de este recuerdo a ese nacimiento del cine arte de la mano sonora, en este caso con la pluma y la autoría de Camille Saint-Saëns.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. L'histoire de Jesse James. Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura. Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo. En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores. El descubrimiento de un nuevo mundo está en el exterior o en el interior de nosotros mismos. La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad. Z Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año. Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día. Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto. Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga. Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos. Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines. Y teníamos esta referencia histórica con lo que significó el asesinato del duque de Guisa y la música de Camille Saint-Saëns, el cine de arte, Sarah Bernard, y también un correlato en la Argentina que también buscaba diversas formas de expresión, dentro de las cuales también estaba el campo de la animación, porque por esos años, por los años en los cuales Alejandro Sirio ilustraba en Caras y Caretas y en La Nación, también se estaban desarrollando los primeros experimentos en el campo de la animación, y particularmente había una lectura del humor político también, porque recordemos Una noche de gala en el Colón, recordemos Peludópolis, que fueron también experimentos en los cuales la lectura política estaba muy presente y era también un trabajo que provenía del mundo de la ilustración, ¿no? Sí, porque es un momento donde quizás desde las revistas, y eso se ve replicado en el cine, estas revistas de variedades empiezan a tocar otros temas. Uh-huh. Antes era la moda, lo cotidiano,
inclusive muchas escenas patrias, ¿no? Así como Sirio muestra esto de lo criollo, a pesar de venir de Europa, muestra esto de lo criollo. Acá en el 14 se estaba haciendo, se filma la primera versión de Amalia, de José Mármol. Entonces había mucho de ese cine patriótico, y eso patriótico, local o criollo, empieza a trascender con la escena política, que era lo que estaba sucediendo, y así es como aparecen estos personajes, un poco desde la sátira, pues pensemos que eran como el teatro de variedades, revistas de variedades, que lo que buscaban era entretener, era divertir a la gente, era contar quizás lo incómodo, pero de una manera feliz, sacándote la sonrisa. Iban a contar lo incómodo, pero no iba a ser de una manera agresiva, ni revolucionaria, ni violenta, sino muchas veces a través de la caricatura, ¿no? Por eso a los caricaturistas y a los ilustradores se los baja un poquito de escalón y no se los considera artistas, ¿no? Una cosa es el artista de pintura histórica, de caballete, de gran formato, de óleo sobre tela, y otra cosa es el ilustrador como si fuera algo menor, cosa que nosotros estamos completamente en desacuerdo. Uno de los motivos por los que impulsamos este tipo de exhibiciones de obra en papel, que no es muy común, es por eso, porque realmente eran grandes artistas, eran lo que hoy llamamos hombres del Renacimiento, porque atravesaban un poquito varias disciplinas, no solo la ilustración en papel, sino que iban a la escenografía, sino que iban a la composición de estas historietas que realmente, estos cuadros repetidos que después se transforman en estas primeras caricaturas, ¿no? Y Argentina tenía un rol, pero extraordinario a nivel mundial, tanto en ilustración como en los albores de la cinematografía. Estábamos a la altura de Bélgica, de Francia, de Estados Unidos, de Alemania. Era monstruoso lo que se hacía, ¿no? Bueno, está el dato del primer dibujo y el largometraje animado producido en Argentina, ¿no? Exacto. Y bueno, creo que eso también, ahí Jorman es el que es artista, es el que se encarga de la imagen, el que sabe más todos estos paralelismos, porque pensemos que era un cine en blanco y negro, y era un cine, decimos silente o mudo, pero en realidad había bandas sonoras de fondo, como esto que sonaba recién, entonces no era tan silencioso como uno por ahí se podría imaginar, pero sí acompañaba las emociones, guiaba la música, el impacto de la imagen, el claroscuro. También tener en cuenta un poco cómo, viéndolo desde el lado de Sirio no era solamente un dibujante, sino que también pensaba como un director, como un mago prácticamente, esa magia que tiene, que solo con un material pudiese lograr tantas texturas, tantos escenarios, y que con leer un texto pudiese también representar dentro de él, saber en su mente con qué técnica lo iba a ilustrar. Entonces, ten en cuenta que solo usaba tinta, y dentro de esa tinta hay un montón de maneras de representar las texturas, salpicadas, aguadas, en líneas, en tramas, con líneas ausentes, con líneas más presentes. Es todo un efecto cinematográfico prácticamente. Claro. Y hay en la muestra un afiche, aprovechando el tema del cine, que quería que nos cuentes un poquito. Sí. Es precioso el afiche realmente, y ahí habla también de lo que fue el campo de el trabajo de los ilustradores en el mundo del cine, porque todos esos afiches se construían a mano. Bueno, los afiches de Venturi hoy cotizan internacionalmente y son unos afiches increíbles, tanto los que hizo para el cine argentino como para el cine internacional, ¿no? Digo, y eran todos trabajos hechos con acuarelas y tintas. Acuarelas y tintas, exactamente. Ese es un afiche de Carlos Gorostiza, de la película El Puente. Creo que, Cris, si tú quieres contar un poco más. Sí, son algunas de las joyas que fueron apareciendo de estos artistas que, como vos decís, van más allá del papel o de la revista o del diario o del libro, y que trascienden a esto de la ficha. Ahí tenemos el afiche que se usó para cuando se muestra por primera vez en 1950 El Puente de Carlos Gorostiza, que después se transforma en obra de teatro y que todavía hoy sigue en cartel y sigue siendo representada. Pero es una imagen maravillosa de Sirio, una imagen a color. Recordemos que Sirio trabajaba principalmente en blanco y negro, y después se coloreaban estas imágenes como las reproducidas en el hogar. En la muestra hay algunas reproducciones del hogar, que están los originales entintados y están los originales impresos a color, con un color
brilla extraordinariamente 100 años después. Pero este afiche del puente realmente es una pieza única, digamos. Son no esos es rescates también que hemos hecho durante la exposición, por tener en cuenta que nosotros en muchos casos sí acudimos a estos a fanáticos de Sirio, pero en muchos casos te entregan papeles. Te entregan solo el papel, y en este caso, por ejemplo, ese afiche estuvo doblado muchas veces, entonces se hizo una restauración. Sí, claro, en los dibujos sea. también ocurría lo mismo, o los marcos, realmente también fue un trabajo enorme que hicimos atrás. Esto es una puesta en escena, realmente. Claro. Es lo mismo que pensamos. El pintor piensa que solamente pintar es la obra, pero nosotros pensamos también desde la producción que todo el conjunto de esa muestra es una obra también. ¿Y cómo fue el trabajo con respecto al material soporte? Porque bueno, una cosa es montar una obra plástica donde el soporte es un lienzo, Sí. o una madera, hay materiales que están pensados para perdurar, y acá tenés papeles que están hechos para no perdurar, precisamente porque es de lo más barato que hay, que se pone en juego tanto en el mundo de la ficha como en el mundo de las revistas y del diario. El libro quizás tiene un papel de mayor nobleza, pero digo, lo que son los diarios, ya de por sí la acidificación del papel, que es eso que después lo torna tan amarillo, es El envejecimiento. un problema. Totalmente. ¿Cómo fue convivir con todos esos materiales y darle un trabajo en el cual conviviera la restauración y también la permanencia de un momento, ¿no? Nosotros trabajamos con materiales que son muy pensados para conservar y para cuidar justamente las obras. Estos periódicos, por ejemplo, ten en cuenta que se imprimieron en 1920, en los años 20, o sea, 1926, 27, 28. Entonces uno se encuentra con que realmente son muy delicados y que prácticamente es como un mapa antiguo que tú tocas y se desarma. Entonces no está pegado con ningún material. En muchos casos, por ejemplo, es un marco especial donde el cartón que hay en la base del soporte apoya el periódico y no se desliza. Entonces, sobre el periódico, entre el cartón y un acrílico, le hace presión y simplemente así se expone. No hay nada pegado atrás del mismo, y de esa manera, suspendido en el aire, se expone en la pared. Y ha funcionado perfecto. Es parte del trabajo curatorial, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, ¿qué es un curador? La palabra curador está bastante venida a menos, porque, bueno, el trabajo del curador tiene que ser, otra vez, muchas disciplinas tienen que abarcar. Tiene que abarcar historia del arte, tenés que saber historia general, tenés que saber antropología, pero también tenés que saber conservar estos materiales. Nosotros nos encontramos, algunas piezas estaban bien y algunas, bueno, el paso natural de los años. Una decisión que tomamos a nivel curatorial fue mantener todos esas huellas gráficas Los que le hicimos rastros. nosotros, esos rastros de lápiz y esas cruces y esos, se puede ver abajo de los dibujos los cuadros de texto o donde iba a estar el texto después. Eso fue una decisión que teníamos que tomar, porque a la hora de enmarcar, bueno, Sí. podíamos enmarcar de una manera que todo eso no se viera, pero ese rastro... Es muy rico, es la atmósfera del clima de la edición. Claro. O sea, tú tienes ahí un ritmo que se nota cuando el editor hacía la cruz, o donde iba el texto, donde se recortaba la imagen, o el mismo Sirio donde marcaba que la página era doble. Eso es parte creo que es parte apasionante de la historia también, de cómo se vivía. Y también una de las cosas que nosotros promovemos con esta muestra es sean respetuosos con los papeles que hay en casa, con esas carpetas que a veces no sabemos que tienen o que no tienen firma, con los libros, con las revistas, porque esa es la memoria de la humanidad. Digamos, nosotros estamos hablando con piezas que quizás las vieron 1 o 2 personas, o 10 o 20, pero nunca sabes si un Picasso no se inspiró de un dibujo que hizo Sirio en alguno de los libros, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de también, en las charlas que damos o en las visitas guiadas, contar un poquito de eso, que sean respetuosos. Y una de las cosas más hermosas que nos pasa es que empiezan a aparecer y dicen, yo tengo 2 de Sirio en mi casa, o tengo este almanaque que está en lo de mi abuelo. Bueno, eso es parte del trabajo también de recupero patrimonial, que es nacional, que trasciende más allá de lo público, de lo privado, sino que es parte de toda la sociedad, ¿no? ¿Y por qué piensan ustedes que, considerando la gran fragua de ilustradores que había en la Argentina, con Alejandro Sirio como un elemento preponderante, entre muchos que había en ese momento, que era notable, yo mencioné algunos antes, que el desarrollo luego del mundo del cine animado se pierde? Porque no es algo que haya tenido una prosecución en la historia de una manera muy, incluso hasta en nuestros días podemos decir que ha habido ejemplos muy importantes, pero que fueron esporádicos. Bruno Boucher en los 60,
García Ferré, ni que hablar en prácticamente 40 años de historia. Previamente el experimento de Quinterno con Upa en Apuros. Pero digo, son, ¿no?, como momentitos en la historia. Y no ha habido un desarrollo cuando todo hacía presuponer que la Argentina tenía todo para dedicarse a eso de una manera más consecutiva. ¿Qué piensan que pasó? Yo creo que hay mucho cuando el trabajo es colectivo, como en el caso del cine, muchos nombres no aparecen, ¿no? Esta tendencia a decir, bueno, aparece el director, según las épocas del cine, aparece el director, aparece el productor, aparece el personaje protagónico en el cine, pero después todos los demás que colaboran no tienen firma, ¿no? Consideremos que en los dibujos animados, bueno, Jorman era el favorito de Guillermo Rux, por ejemplo, y tanto Guillermo Rux como su papá, Raúl Rux, colaboraban con Quinterno y muchas de estas historietas no las firmaban ellos. Es verdad. Entonces hay una cuestión de anonimato. Sí. En lo de Sirio, por suerte, queda la firma. Pero digo, ¿por qué no se trasladó todo eso al cine? ¿Por qué no hubo una consecuencia natural, digamos, en ese sentido? ¿Por qué no hubo una escuela que uno diga? Porque la escuela de la historieta en Argentina es enorme. Sí, es enorme. Lo testimonia ahora incluso todo este revival que vivimos con el Eternauta, con Néstor Gel, que digamos muestra lo que ha sido el desarrollo de la historieta en la Argentina. Pero digo, ¿qué pasó que el cine no logró eso? Sí, quizás es que es raro, ¿no? Porque tampoco es que fueron personajes que se fueron al exterior. Molina Campos, Disney viene a conocer a Molina Campos por sus acuarelas, inspira Tres Amigos y varios de sus dibujos, inclusive dicen que Bambi, todo eso inspirado por nuestros ilustradores. Quizás es porque era muy fuerte la industria editorial. Creo que eso puede haber sido uno de los contrapuntos. La industria editorial argentina realmente fue monstruosa para todo Iberoamérica y el mundo de habla hispana, y posiblemente estaban cómodos o sólidos en esa industria editorial y realmente tenían mucho trabajo, a pesar de que hay unos talentos, una cantidad extraordinaria de talentos. Nosotros mostramos algunas obras de Jorge Larco, de Julio Requena, de Málaga Grenet, es inagotable todo lo que hay. Macaya, por ejemplo. Y sin embargo, quizás es porque se tiraron un poquito más. No creo que no debe haber una respuesta, ¿no? Y quería saber, Jorman, cómo vos te involucraste con toda esta historia y con todo lo que significó la cultura argentina desde Colombia. Cuánta referencia había, más allá de Gardel, claramente, ¿no? Digamos que muerto en Medellín, pero digo, más allá de eso, cuánto eco ha llegado en la historia, en tu historia personal incluso de Argentina, a tu vida, a tu formación y a tu mundo en Colombia antes de estar presente y radicado aquí en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Pablo. Mira, yo siempre tuve un vínculo muy fuerte con el arte, desde muy chico, sin saberlo. Sin saberlo, quiero decir, tuve momentos, no quiero extenderme mucho en eso, ya te contaré, pero lo que pasa es que, dentro de todo, Guillermo Rux logró ver unas acuarelas que yo había pintado, me invita a la Argentina, y cuando yo llego a la Argentina, mi formación fue la Argentina. Entonces, ir a los museos, descubrir artistas, ir al Museo del Humor y descubrir a Sabat, ir al Museo de Bellas Artes y encontrarme con De la Cárcova, pues Redondo, todos estos grandes artistas fueron parte de mi formación. Yo empecé a apasionarme por el patrimonio y posteriormente por otras cosas más como, bueno, la arquitectura, el teatro, la música. Digo, todas estas cosas fueron muy nutritivas y realmente me inspiraron muchísimo y me dieron muchas ganas de seguir acá. Así que ese es como mi vínculo con el arte y la cultura argentina. Qué bueno. Bueno, y aprovechando ese vínculo, vamos a hacer un vínculo con la música y la historia, y vamos a hacer otra pausa musical de la mano de Charly Vázquez en operación técnica, y llegamos luego al final de este programa en el cual la ilustración dio campo al cine, o el cine y la ilustración. No sabemos, pero aquí estamos. Adelante.
Bueno, y seguimos acá conversando con Cristina Santa Cruz y Jorman Gutiérrez de esta muestra de Alejandro Sirio y la Edad de Oro del arte gráfico argentino, que está presente en la Casa Nacional del Bicentenario y que nos permite también hilvanar otros momentos del arte, relaciones entre el cine y otras artes, el mundo de la ilustración y su mirada a la sociedad, y todo en un siglo desde el cual se abarcó el mundo de la ilustración en la Argentina como en pocos países, y que le dio en la pluma de Alejandro Sirio una de sus miradas más distintivas, ¿no? Y que por eso está la exposición y que realmente recomendamos y nos gusta muchísimo hacer distingo de que usted se haga tiempo para verla. ¿Cuándo se puede ir a ver la exposición? La exposición se puede ir de miércoles, se puede ir a visitar de miércoles a domingo en Riobamba 985, desde hasta el 5 de octubre. Sí, de 3 de la tarde a 8 de la noche, la entrada es gratuita, está en el tercer piso. Así que bueno, esto es un piso prácticamente que está la muestra. Puedes pasar ahí todo el día si quieres. Sí, que se puede pasar todo el día. Es una muestra muy grande. Hay que ir con tiempo o ir varias veces, ¿no? Porque son muchas imágenes. Y es muy, muy interesante de ver porque, digamos, como señalábamos al comienzo del programa, muchos de los debates presentes en los dibujos de Alejandro Sirio siguen siendo los debates de hoy en día. Y uno dice, ¿qué pasó? La realidad es circular, no avanzamos nada. ¿Qué pasa como país? Y bueno, siempre la cultura da, esa cultura que está tan castigada hoy en la Argentina y que está tan puesta bajo la lupa, ¿no? Que parece que no se puede decir nada sin que lluevan las críticas, porque parece que está todo o demasiado bien o demasiado mal, pero lo importante es que siempre la voz cultural es la que le da marco identitario a un país. Y si no tenemos ese marco identitario, ¿qué nos queda, no? Uno se pregunta muchas veces cuando uno ve los debates políticos y todos los conflictos. Realmente se ven situaciones muy, muy, muy increíbles. Yo jamás hubiese pensado todo el debate que podía transcurrir alrededor del Instituto de Teatro, alrededor del Instituto Nacional San Martiniano, del Instituto Belgraniano, de la Academia Belgraniana. Digo, no, son lugares que uno entiende que forman parte de la identidad de un país y que realmente se pongan en cuestiones por temas presupuestarios que involucran a veces 1, 2, 3, 4 empleados, realmente es como para pensar qué está pasando. Pero digamos que entre las cosas buenas que están pasando está también la posibilidad de reflexionar esto a partir de una muestra y que es presentada también por este mismo Estado que muchas veces genera todos estos debates y estos planteos tan increíbles, ¿no? Pero por eso mismo queremos destacar que vayan a ver la muestra de Alejandro Sirio. Y además, por su correlato con lo que significan las artes y sobre todo el patrimonio argentino, que es tan impresionante, tan descomunal y tan necesario justamente de reivindicar en estos momentos. Hablábamos entonces de los horarios y hablábamos también de la posibilidad de ver ciertas perlitas en la muestra. Sí, pensemos que es todo muy orgánico, ¿no? La vida es orgánica. En la exposición en las obras de Sirio se ve eso también, este orgánico y esta transmutación de una disciplina a la otra, estos personajes que aparecen de Sirio con los ojos muy saltones, muy resaltados, o esas manos también muy resaltadas en su obra, que son una de las cosas que nos da un parámetro para ver una obra original y decir esto es un Sirio o no, si no está firmado, que también se nutría del cine. Porque pensemos que estos personajes con este maquillaje muy resaltando los ojos o las manos era lo que se veía en estas primeras etapas del cine con estas cámaras quietas, como si uno estuviera en una fila 5 o 7 del teatro, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todo eso también es lo que lo hace interesante porque era un ida y vuelta permanente. Creo que la cultura siempre es así también y hay que entenderlo como algo orgánico. Me parece que hay una oportunidad en cada cambio. Esto es lo que también Sirio y toda su generación lo ven. Cuando uno habla de Café Los Inmortales, de esa generación de Café Los Inmortales, estaban los poetas, los escenógrafos, los escritores, los críticos de arte, los periodistas, los escritores, los que se dedicaban al cine, estaban todos en esas mesas. En una de esas mesas también estaba Rodolfo Franco. Uh-huh. Rodolfo Franco también pertenece a esta generación del Vizconde y demás, y nosotros tenemos la posibilidad de mostrar una obra maravillosa que es Metrópolis,
intuimos que fue para un escenario, para una obra de teatro. Podría haber sido también para uno de los afiches, pues bueno, fue un gran momento cuando se estrena Metrópolis acá en la Argentina, que bueno, gracias a Dios se compra una de las primeras piezas originales, y por eso la duración que tiene, y por eso, ya lo habrás contado un montón de veces, la cantidad de minutos extras que se redescubren acá en Argentina, ¿no? No sabemos si fue Rodolfo Franco. Recordemos que además de ser un artista, porque era artista plástico, fue un escenógrafo extraordinario, como lo fue también Jorge Larco, que también hay obra de él, y es el que funda los talleres de escenografía del Teatro Colón. Y acá hay creo que es una acuarela bastante respetable, con estos puntos de fuga que nos recuerdan un poco más al cine, al expresionismo alemán, que a esos primeros, a esa primera etapa del cine. Y al lado de esa pieza van a poder ver un dibujo de Sirio, que es algo como muy surreal, ¿no? Es un hombre como muy preocupado, muy ensimismado, con muchas ventanas encima, muy agobiado, que disiente bastante de por ahí esas estampas patrias que veíamos al principio, esas estampas del alma o más relacionadas con la fe y la espiritualidad que tiene Sirio. Entonces, por eso decimos esto de lo orgánico y de la necesidad de cambio y de adaptación también, ¿no? El artista muchas veces es el primero que tiene esa posibilidad de adaptarse o de readaptarse a lo que sucede, porque la sociedad avanza, las instituciones cambian, pero bueno, los artistas permanecen, y ahí está la creatividad de poder decir, sigamos creando y superémonos, que es prácticamente lo que hacen ellos, ¿no? Y en ese sentido, la labor de todos estos ilustradores que le dieron vida a la imaginería de un comienzo del siglo, realmente nos dan una enseñanza y un camino, y usted puede ver una de sus voces más destacadas, como fue y es la de Alejandro Sirio, en esta muestra, Alejandro Sirio y la Edad de Oro del Arte Gráfico Argentino, que está en exhibición en la Casa Nacional del Bicentenario. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero les quiero agradecer. Realmente, muchas gracias, Jorman, por tu presencia aquí. Pablo, un gusto. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Florencia Di Giorgio y a Eva Matarazzo, que integran... Bueno, Florencia, el equipo de producción de producciones de la Casa del Bicentenario, y en ella reflejará todo el equipo de trabajadores que allí está, y Eva Matarazzo en el área de comunicación, que realmente ayudaron muchísimo a que tanto Cristina como Jorman estén presentes esta noche hoy aquí en el programa. Y aprovechando la reflexión de Cristina, nos vamos a despedir justamente con lo que fue una partitura revisitada 1000 veces, de manera diversa, recreada hasta el hartazgo. Se hizo incluso una versión contemporánea con música del argentino Martín Matalón. Martín Matalón, usted recordará que estuvo aquí en este programa hace unos años cuando visitó la Argentina. También con música pop de la mano de Queen, entre otros artistas. Pero todo eso fue dejando de lado un poco la música original de Metrópolis, que también tenía una partitura original y que estaba compuesta por el fundamental Gottfried Huppertz. Y esa partitura también permitió justamente reconstruir aquello que se pensaba que era imposible, que fue el metraje original de Metrópolis, devenido precisamente con los minutos que aparecieron en el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, y que de esa manera pudieron reconstruir prácticamente la totalidad de la obra de Fritz Lang, que sufrió muchísimas mutilaciones a lo largo de la historia. Esa copia había llegado aquí, como bien señalaba Cristina, en una de sus primeras adquisiciones de la cinematográfica Terra de Adolfo Wilson, y de esa manera después pasó a las manos de Manuel Peña Rodríguez, después pasó al Fondo de las Artes, después se hizo una reducción en 35 milímetros porque era nitrato, después pasó al Museo del Cine, y así llegó a el presente. Eso significa que siempre hay que guardar los materiales que refieren a nuestro pasado, porque nunca se sabe dónde se abre la caja de Pandora. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo. Nos despedimos de la mano de Charlie Vázquez, entonces, con la partitura de Gottfried Huppertz y Metrópolis en esta noche de Cultura en Imagen. Chao.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. El descubrimiento de un nuevo mundo está en el exterior o en el interior de nosotros mismos. La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad. Z Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año, Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día. Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto. Selección del Festival de Cannes. Premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga. Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos. Sensacional estreno, jueves 14 de agosto, solo en cines.